Bueno, ahora vamos a ver una configuración de retroalimentación del colector. ¿Por qué le llaman configuración en entre paréntesis de retroalimentación? Por lo siguiente, ve, aquí tienes la base y en aquí se tiene una resistencia de base y está siendo retroalimentada por el colector. Como podemos observar en este circuito, tenemos igual para un circuito de amplificación, señal pequeña, sale señal grande, capacitor de acoplamiento, capacitor de desacoplamiento. Estos se anulan por si acaso en corriente continua. El análisis ya se vuelve algo más sencillo. Esta fuente de alimentación pasa a esta parte, la resistencia de colector, la resistencia de base y la resistencia de emisor. ¿Ya? Aquí el objetivo es el mismo. Hay que determinar la corriente de base y el voltaje colector emisor. En este análisis puedes hacer mediante dos mallas. Malla uno, que es esta de aquí, que va directamente desde la fuente de alimentación, la resistencia 1, la resistencia base, voltaje base emisor y la resistencia de emisor. Malla 2 que comienza igual en la misma tensión de alimentación, la resistencia de colector, pero ya pasa directamente por el voltaje colector emisor y la resistencia de emisor. Para la malla 1, que en este caso se observa en la primera gráfica, se polariza en positivo negativo, positivo negativo, positivo negativo, positivo negativo. Y de esa malla uno, a partir de la ley de tensión de Kirchhoff, nosotros podemos obtener lo que se conoce como la ecuación de comportamiento para poder determinar la corriente de base. En ese sentido, nosotros observamos aquí que el positivo es la tensión de alimentación menos la caída de tensión de la resistencia de colector por la corriente de colector, ¿no? Pero como la corriente de colector, de acuerdo a las ecuaciones fundamentales, es igual a beta veces la corriente de base, eso es lo que anotamos aquí. En el segundo caso, tenemos la resistencia de base. ¿Por qué corriente? Por la corriente de base. Luego tenemos la caída de tensión por el voltaje colector emisor. Y por último, tenemos la corriente que circula por el emisor. Y la del emisor es aproximadamente a la de colector y por lo tanto la resistencia de emisor por la corriente de emisor es igual a beta veces la corriente de base. De aquí la única expresión que no conoces es la corriente de base. Y la corriente de base no es más que la diferencia entre el voltaje de alimentación menos la caída de tensión de el voltaje base emisor por la resistencia de base más beta veces la resistencia de colector más la resistencia de base. Hacemos el mismo análisis para la segunda malla. Comenzamos por este punto y por este punto, ¿no? Aunque aquí lo hacen desde el punto de vista negativo. Entonces, menos la tensión de alimentación, luego viene menos la tensión de alimentación más RC por la corriente de colector, más voltaje colector emisor, más resistencia por emisor, ¿no? De estas expresiones, la única variable que se desconoce es voltaje colector emisor, y eso es igual a la tensión de alimentación menos la corriente de colector, entre paréntesis, resistencia de colector, más resistencia de emisor. Bueno, aquí tenemos otro tipo de configuración. Esta se conoce como base común. Es otra configuración que igual se utiliza. A diferencia de los anteriores, donde más o menos en polarización nosotros teníamos la idea de determinar la corriente de base y luego el voltaje colector emisor para definir cómo iba a funcionar el transistor, en esta configuración que es de base común, ya lo que nos interesa es la corriente del emisor y el voltaje colector emisor. Ahora, este más o menos es un circuito de amplificación en base común. Tienes una tensión de entrada, tienes una tensión de salida, tienes capacitores de acoplamiento y de desacoplamiento.
No consideramos estas tensiones porque estamos haciendo análisis en continuo, ¿ya? El capacitor actúa como elemento de separación, hace que el circuito se vuelva abierto. Y el análisis en continuo nos muestra que este es el circuito con el que vamos a trabajar. Como envase común lo que nos interesa es la corriente que sale por el emisor, entonces tenemos que determinar ese valor, ¿ya? ¿Y cómo se hace este análisis? En este caso, tienes una fuente de alimentación, una resistencia de emisor, tienes una fuente de alimentación, una resistencia de colector y tienes una base. En este caso, el análisis de malla se realiza por etapas, ¿no? En este caso, esta es la primera malla que tienes que considerar para determinar la corriente del emisor, ¿no? Y como puedes observar en aquí, esa malla te va a dar lo siguiente, más la tensión base emisor, más la caída de tensión de resistencia de emisor, corriente de emisor, menos voltaje VE. Y eso es esto, menos voltaje VB más corriente de emisor, resistencia de emisor, más voltaje base emisor. Despejas corriente de emisor, te va a dar este valor para la corriente de emisor. Para la segunda malla ya realizas el análisis en todo este circuito, no por el medio, sino por todos los extremos. Y en allí vamos a determinar el voltaje colector emisor. ¿Cómo? Menos el voltaje PEE, vas aquí, menos BCC, vas aquí, más RC y C, más voltaje colector emisor, más RE. De allí despejas directamente el voltaje colector emisor. Supones que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector, por lo tanto la expresión que te va a quedar es la siguiente, que la tensión en el colector emisor depende directamente de la tensión BEE más la tensión BCC menos la corriente del emisor por la resistencia del colector más RE. De aquí, lo que hay que analizar es algo interesante. Lo que hay que analizar de aquí es que mientras mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente que va a circular por el emisor, ¿no? Y si es menor la corriente que circula por el emisor, también va a ser menor la caída de tensión en este punto. Si es que la resistencia es alta, la corriente es baja, entonces el voltaje colector emisor va a ser más alto, ¿no? Eso.